grabación igual, ahí estamos. Y esperamos que venga alguien más y arrancamos juntos. Bien, ahí estamos. Buenas noches por ahí, Vani, y seguramente Kevin por ahí también. Un saludo para los dos ahí. Arrancamos con una clase especial, así que bueno, ya somos 4 en total. Mientras se van acercando, vamos a ir contando qué vamos a hacer hoy. Hoy va a ser bastante teórica en la clase, aunque va a haber cositas para hacer, pero hoy empezamos con programación orientada a objetos. A ver un poquito cómo es este paradigma. Y seguramente deje como actividad para mañana, abra seguramente en la tarde, para que ustedes lo tengan a la noche, a las 6 de la tarde, el entregable de funciones. Entonces abrimos un entregable de funciones, que son los dos ejercicios que estuvimos haciendo. Bien, vamos allí a abrir. Esto es... Python por ahí y estábamos. Este es el de try catch. Nos olvidamos de hacer el de try catch, pero quiero avanzar y después ya tenemos dos ahí en el tintero, que es un poco de manejo de archivos, que está bueno verlo cuando empecemos los dos, en realidad está bueno cuando empecemos a desarrollar la aplicación más que nada. Bien, arrancamos entonces con el núcleo de este módulo, que es clases y objetos. Vamos a hacer un par de clases. Ahí tenemos programación orientada a objetos, motivación y ventajas, pensar con este paradigma de la programación orientada a objetos, qué tipos de relaciones tenemos y diagramas de clase o UML, ¿sí? Para empezar a ver. Entonces, conocer qué es la programación orientada a objetos, diferenciar la PO de la programación tradicional. Quiero ver si tengo PyCharm, voy a abrirlo. Sí, lo tengo en la versión de la community. Quizás me obligue a actualizarla seguramente a la que ustedes fueron descargando. Diferenciar la PO de la programación tradicional y aplicar el pensamiento computacional en un programa con objetos. El pensamiento computacional lo habíamos adquirido al principio del año pasado, cuando empezamos con técnicas de programación, y ahora hay que volver a repensar, o sea, sobre la base de lo que tenemos, hay que volver a pensar de otra forma la programación, esta vez con esta perspectiva de objetos, ¿no? ¿Qué es la PO? ¿Qué es la PO? Es un modo o paradigma de programación que nos permite organizar el código pensando el problema como una relación entre cosas. Acá le vamos a decir algo más específico sobre entidades, ¿sí? Que finalmente se van a llamar clases, ¿sí? Estas cosas las denominamos objetos o instancias de clase. Ahora vamos a ver por qué es una clase, etc. Ahí creo que vino alguien. Tengo un montón de cosas abiertas, después se me traba todo. Qué cosa, ¿eh?
Tengo todo abierto y... Hola, Car, ¿cómo estás? Hola, Desiree, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Vamos a empezar a pasar presente. Bene, arrancamos recién con explicando un poquito qué es la programación orientada a objetos. Y esta es la idea de hoy, bastante teórica, creo. Hoy es 8, así que tenemos a Desiree, tenemos a Vani. Tic, 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 tic. A Carla. Joel. Bien, ahí estamos. Y aquí, por acá. Y perico. Ahí estamos. Entonces un nuevo pensamiento, o sea, vamos a desarrollar este pensamiento computacional que tenemos como base bajo una nueva perspectiva donde estamos pensando en objetos y realmente son objetos de la vida real, ¿no? Algunos serán más palpables, otros más abstractos. Podemos pensar en autos, en mesas, en cosas que son palpables y después quizás en cosas digitales, ¿no? Como una factura digital capaz. Algo que es más del sistema, más parte del sistema, pero en sí todo se puede informatizar con esta perspectiva. ¿Por qué? Justamente porque vamos a pensar los objetos, primero abstraerlo. Abstraerlo significa de algo que es complejo o que tiene un material que no es el mismo a lo largo de su composición, que quizás tenga un montón de componentes que no nos importe para el sistema. Nosotros mismos, por ejemplo, imagínense ustedes son estudiantes y estamos en un sistema de educación. No necesito saber como sistema la complejidad de cada uno de ustedes, sino me sirve saber el DNI, el nombre, ¿no? Un par de cosas más que todo sistema puede tener, pero quizás hay cosas que no necesitamos como información, como no sé, de qué color visten generalmente los fines de semana. Esas cosas no necesitamos como sistema. O sea, son entidades complejas que el sistema simplifica, ¿sí? Después está la parte un poco media ahí imaginativa, porque si queremos hacer la clase auto, pensamos en un auto y tratamos de ser lo más específicos posible. Nunca vamos a llegar a la especificación final real. Hola Sofi, ¿cómo estás? Ya le paso presente. Sino que vamos a abstraer, ¿no? No te encontraba. Ahí está. Bien, así que estamos compartiendo. Vamos a compartir. Y tenemos la diapo por aquí. También abre PyCharm, ¿sí? En caso de arrancar con un nuevo proyecto. Mira, tengo encuentros. A ver si tengo algo encuentro de la 12. Me voy a pasar para este equipo. Office Station. Agencia de habilidades. Este es un acceso directo. Trayecto programador. Y podemos abrir desde ahí. A ver si empezamos a ver las subcarpetas. Vemos cómo funciona con la memoria justa que tengo. Si confiamos en el proyecto. Esto también es típico de Visual Studio Code. De hecho, cuando lo instalan, no sé ahora con la nueva versión, pero me preguntaba si quería que se viera como Visual Studio Code o como alguna herramienta de JetBrains que tenía. Podía elegir. Ahí cerramos y tenemos el encuentro 12. A ver qué hay acá. Sí, tenemos las prácticas. Aunque están en IP y IBN. ¿Por qué? Porque es de función. ¿Dónde estamos? ¿En qué encuentro estamos? Perdón,
Yo creí que estábamos en el 12. Ah, encuentro 3. Encuentro 3. Ahí está. Lo cerramos. Y vamos a buscar entonces encuentro 13. Ahora sí. Bien, entonces vamos a trabajar con cosas. Esas cosas o esas entidades les vamos a decir instancias de clase, es decir, objetos que se crearon a partir de una clase. Tenemos que empezar a definir un poquito qué es clase también, ¿no? Esto nos permite agrupar un conjunto de variables y funciones que veremos a continuación. Los programadores se han dedicado a construir aplicaciones muy parecidas que resolvían una y otra vez los mismos problemas. Para conseguir que los esfuerzos de los programadores puedan ser reutilizados, se creó la posibilidad de utilizar módulos. Lo hemos visto muchas veces el año pasado con JavaScript, donde modularizábamos. Por ejemplo, siempre, todo el tiempo estuvimos separando CSS, separando Sass, separando JavaScript. ¿Se acuerdan que teníamos la carpetita index, adentro assets, y adentro teníamos una carpeta que era JS, separando las imágenes, ¿no? Una carpeta IMG, una carpeta CSS, los habíamos separado por una carpeta data también. La podemos ver también un poco porque cuando empezó vamos a retomar desde ahí, desde lo que teníamos con JavaScript para volcarlo a Django, ¿no? Pero en sí estábamos modularizados, ¿sí? Con estos módulos sabemos a dónde ir en algún momento. Pero la función se centra más en aportar una funcionalidad dada, pero no tiene tanto interés con los datos. Está muy enfocado en la funcionalidad y no tanto en los datos. Igual hay que ver porque va a haber datos que van a viajar de un archivo a otro, que van a viajar a través de todo el sistema, ¿sí? Con la programación orientada a objetos se busca resolver aplicaciones cada vez más complejas sin que el código se vuelva un caos. Esto de modularizar es, tengo todo separado. Puedo tener una clase, por ejemplo, servidor, y si se me rompe el servidor, en un manojo de archivos yo sé que tengo server.py y lo tengo ahí, y lo puedo ir a arreglar ahí. Ese es un poquito también el concepto de dry, don't repeat yourself. No hay que repetir la llamada, ya lo tenemos en un solo lugar, todos van a llamar ese lugar. Tenemos keys, keep it simple, no lo mantenemos simple, con buenos nombres, con una arquitectura que ya está un poco ya prearmada, con buenas prácticas para llegar a las cosas más rápido y no estar leyendo un montón de líneas de código juntas, ¿sí? ¿Qué nos pasaba con el e-commerce anterior, ¿no? Teníamos bastante problemas con eso porque se juntaba mucho código rápido. Así que lo que hicimos fue buscar la manera de que se comuniquen entre sí sin usar librerías. Además, se pretenden dar pautas para realizar las cosas de manera que otras personas puedan utilizarlas. Obviamente que si tenemos la clase usuario, todo el mundo va a saber, o user, todo el mundo va a saber qué hay ahí, cómo se construye un usuario, todo el mundo lo va a saber. Resumiendo, lo más importante de la programación orientada a objetos es poder separar los problemas generales en suma de pequeños problemas aislados. No lo veamos como problemas, sino como pequeñas construcciones o componentes para poder modelar la solución y en un futuro que cualquiera pueda utilizar varios de estos módulos creados por este paradigma. Es más, si creamos módulos que se conectan a una base de datos determinada y que consumen una serie de datos, y eso es muy común en casi todas las aplicaciones, bueno, puedo reutilizar eso. Quizás tener una sola clase para todos o copiar directamente eso y llevarlo a otro proyecto, tener una especie de plantilla prearmada y nos va a servir, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay, no? Con otro tipo de paradigmas. Por ejemplo, el imperativo. El imperativo es el típico programa que se hace una cosa, hace otra, después hace otra, después hace otra. Tiene un flujo de ejecución de arriba hacia abajo, de tipo cascada, y no más que eso, ni siquiera hay ese tipo de programación, ¿no? Ni siquiera tiene si no se abre, no itera tampoco, sino que cae. Pero claro, si estamos hablando de un sistema, podemos estar hablando de miles de líneas de código. Y si iterara, y si viajara, y si tuviera funciones, y llama una función, ayer vimos recursividad, por ejemplo. Bueno, si llama una función, va a ir a buscar la función arriba, vuelve a bajar para retornar el resultado. Entonces todo ese hilo, si lo tuviéramos todo en un solo archivo, también sería como esa programación espagueti, ¿no? Donde el hilo de ejecución es una maraña
de idas y venidas y dejamos de entender a dónde va, dónde corta, por qué corta en tal lugar. Muchas veces ese hilo de ejecución justamente es como programación espagueti, ¿no? Un revoltijo de un hilo de ejecución. Imagínense cuando usamos varios hilos de ejecución. Los lenguajes de programación se encuadran en uno o varios paradigmas a la vez, a partir de tipo de órdenes que permiten implementar algo que tiene una relación directa con su sintaxis. Como les decía, tenemos el imperativo. Los programas se componen de un conjunto de sentencias que cambian su estado. Son secuencias de comando que ordenan acciones a la computadora. ¿Sí? Los primeros trabajos, nuestros primeros algoritmos fueron imperativos. Después está el declarativo, que es lo opuesto al imperativo. Los programas describen los resultados esperados sin listar explícitamente los pasos a llevar a cabo para alcanzarlos. Acá se declara la necesidad de solución de algo. Yo espero tal dato, ¿sí? Eso se describe y eso se declara. Así que ahí no hay código, ¿no? Es declarativo. Después se puede codificar, alguien lo puede reinterpretar, pero por ahora es yo quiero esto, que haga esto, y así empieza a programarse, ¿no? Programar declaraciones para que después se hagan los pasos. Y después tenemos el lógico. El problema se modela con enunciados de lógica del primer orden. Tenemos la funcional, ¿sí? Los programas se componen de funciones. Muchas veces son cuando consumimos librerías, que esas librerías vienen un montón de, ya vamos a ver, métodos de clase, y con esos métodos podemos trabajar mucho. De hecho, los programadores usan y los jefes exigen que usen APIs, que consuman librerías, porque a todos nos acelera el trabajo, ¿no? Y finalmente la que nos importa, más que nada la orientada a objetos, que es el comportamiento del programa, es llevado a cabo por objetos o entidades, ¿sí? Que representan elementos del problema a resolver. Escuchamos entidades antes, ¿no? ¿Se acuerdan dónde habíamos escuchado entidades, la palabra entidades? Ahí los voy leyendo, no estaba leyendo, perdón. Bueno, eran todos saludos. ¿Se acuerdan dónde escuchamos entidades? ¿Base de datos puede ser? Sí, buena memoria, muy bien. Y le decíamos entidades a las tablas, si seguramente te acordás, que le decíamos a las tablas. Bueno, acá las clases, cuando empecemos a definir clases, van a ver que es muy parecido a una tabla. Por eso al final, cuando usemos Django, vamos a ver la relación estrecha que hay entre clase y una tabla de una base de datos, ¿no? Lo único que el objeto hace más cosas. No solo tiene características, imaginemos un usuario o un auto, que es el ABC. El ABC, el hola mundo que vimos en Algoritmia, acá es el auto. El auto es la base el ejemplo primordial de programación de objetos. Entonces, si pensamos en un auto, vemos que tiene características como el color, la marca, la cantidad de ruedas y todo. Bueno, las clases van a tener lo mismo, que vamos a llamar tenemos los métodos y los parámetros, se llaman parámetros, pero también le vamos a agregar funcionalidad. También va a haber funciones adentro de las clases, no solo características del objeto como marca, modelo, color, patente, bueno, todo lo que querramos, que es muy parecido a los campos de una tabla, ¿no? ID, si queremos ponerle el ID también, inclusive. Construir el objeto con un ID también lo podemos hacer. Así que es muy parecido en eso. Y si recuerdan, como vimos MySQL, vimos un modelo de base de datos relacional, las tablas se relacionan. Bueno, acá también va a haber relación entre clases, van a poder relacionarse. Lo bueno es eso, vamos a tener clases en archivos separados. Un archivo se va a llamar auto, otro archivo se va a llamar plataforma, otro archivo se va a llamar, no sé, iba a decir inmobiliaria, no, es la que vende autos, concesionaria, por ejemplo. Y van a estar en mayor o menor medida involucradas, juntas, ¿sí? De hecho, vamos a tener cierta cadena o cierta, ¿cómo les puedo decir? Cierta pirámide
de abstracción. Por ejemplo, podemos tener una clase que es medio de transporte, ¿no? Medio de transporte. Después vamos a tener una subclase que sería quizás transporte terrestre. Y dentro de transporte terrestre podemos tener subclases como moto, como auto, como camioneta. Vamos a ir de algo más específico a algo más abstracto. La punta de esa pirámide siempre es la abstracción pura. Lo mismo, por ejemplo, pensemos en ser humano, es lo más abstracto. Bueno, o ser vivo, humano, empleado, por ejemplo. Y dentro de empleado puede ser recursos humanos. Acá inclusive puede ser el profesor, yo soy un empleado, el director, el rector, la agente de administración, ¿no? Todos van a nacer desde esa cúpula de abstracción que es ser vivo. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos cosas de ser vivo, y todos tenemos cosas de humano, y todos tenemos cosas de empleado, ¿no? Con los profesores, yo como un administrativo, quizás mi administrativo no da clases, yo doy clases, el administrativo da de alta a los estudiantes, por ejemplo, pero tenemos cosas en común como cobrar un sueldo, eso lo hace un empleado, ¿no? Cómo tener asistencia, cómo tener bono de, no sé, por asistencia, por ejemplo. Bueno, tenemos lo mismo, heredamos cosas de escalones más arriba de la abstracción. Bueno, definamos primero, orientado a objetos. El comportamiento del programa es llevado a cabo por objetos, entidades que representan elementos del problema a resolver y tienen estas dos cosas que dijimos. Atributos, yo les dije parámetros, perdón, es atributos y métodos. Ya no vamos a decir comportamiento, sino las acciones que hace cada uno va a ser métodos. Y le vamos a decir atributos a eso que decíamos antes que eran como los campos de las tablas, ¿sí? Bueno, veamos programación estructurada versus orientada a objetos. En la estructurada es énfasis en la transformación de datos. Las funciones y los datos son manejadas como entidades separadas. ¿Qué veníamos haciendo nosotros, no? Una programación estructurada. Porque imaginemos que un objeto era una lista o una colección. Bueno, podíamos hacer transformaciones, si era una lista, por ejemplo, pero de forma separada, no suelta. Y lo mismo con las funciones, creamos la función en algún momento y después la invocábamos. Esa era la forma estructurada que había, ¿no? Pero cambia muchísimo dentro de este nuevo paradigma, porque el énfasis está puesto en la abstracción de los datos, ¿sí? Porque una clase justamente es una abstracción de una instancia, y los datos son abstracciones también. Y las funciones van a estar adentro de las clases, que vamos a llamar métodos justamente. Las funciones y los datos son encapsulados en una entidad, es decir, solo sirven para una entidad, para una clase. Si yo creo la clase gato, voy a tener una función dentro que se llama maullar, y solamente van a maullar los objetos de tipo dato. Después puedo crear autos, puedo crear personas, pero ninguna va a poder maullar, ninguna va a estar preparado. Ningún objeto que no sea gato va a estar preparado para ejecutar la función de maullar. El perro tendrá ladrar, el humano tendrá hablar, pero en sí son métodos y son acciones específicas de cada uno, ¿sí? Específicas de cada uno, de cada clase. También dice que es difícil de entender y modificar. En realidad, si somos buenos programadores, no pasa nada. Pero es verdad que si trabajamos bajo este paradigma, facilita el mantenimiento. Es decir, podemos llegar a todo lo que se rompa, todo lo que es posible de mejorar. Vamos a llegar muy rápido ahí. Siempre terminamos con archivos de pocas líneas, ¿sí? Y comprensión, o sea, facilita su mantenimiento y comprensión, porque vamos a tener con el nombre, vamos a tener un archivo que va a decir, justamente como les decía, ¿no? Empleado, employee, .py, y ya sabemos que esa es la función de empleado, y ahí tenemos todo, en la clase de empleados, y ahí tenemos los atributos, los métodos y todo. ¿Qué ventajas vamos a obtener con la POO, ¿no? Fomenta la reutilización y ampliación del código,
¿sí? El código es muy reutilizado. Para maullar, para que un gato maulle, solo hay que escribirlo una vez. Hay que escribir solamente una función y la vamos a llamar no solo desde dentro del mismo archivo, que es como veníamos haciendo, sino dentro de todo el sistema. Existe en todo el sistema ese pedacito de código, así como todos los métodos. Depende también, hay métodos públicos, hay métodos privados, vamos a poder manejar la seguridad también. Permite crear sistemas complejos gracias a la modularidad. La programación se asemeja al mundo real, esa es una reventaja. Estamos viendo algo y podemos crear la clase de esto para posteriormente crear objetos. Agiliza el desarrollo del software y facilita el trabajo en equipo, porque vamos a aprender un montón de reglas, algunas caprichosas y otras tienen bastante sentido. Pero tenemos que aprender las reglas y como todos vamos a aprender las mismas reglas, en un momento ya todos vamos a codear y ya vamos a saber lo que codea el otro. Si somos buenos, estamos cumpliendo las reglas y eso quiere decir que si veo algo muy específico ya sé de qué se trata, ¿sí? Ya entiendo de qué se trata, porque estamos todos trabajando con los mismos estándares. Como siempre, hay lenguajes más exigentes que otros en cuanto a las reglas. Java es por antonomasia el más exigente, pero el que más se usó. La programación orientada a objetos se usó mucho en sistemas de bancos. Hola Sergio, ¿cómo estás? Yo te pongo el preset. Te tengo ausente ayer, Sergio. ¿Viniste o me equivoqué o no te puse? Comentame si viniste ayer y te pongo presente, si no, no. Digo, por las dudas capaz que no. Lo hice rápido en el recreo y no me... Ah, bien, listo. Entonces, está bien, no pasado. Ahí estamos arrancando con PO. Bien, por acá preguntas, puede ser que haya muchas. Pensemos un poquito entre todos entonces el concepto. Todavía no definimos clase, todavía no definimos algunas cosas, pero en sí, la idea, qué idea tienen, qué les queda dudas, qué quieren que volvamos a comentar. ¿Está? Sí, te escucho. Muchas pausas en la transmisión. Ah, ¿se corta mucho? Sí, justo estaba explicando de Java y la mitad Uy. justo cuando estaba explicando se le cortaba. Los demás, ¿cómo venían? Porque capaz que es de acá. ¿Se cortó también a los demás? Si se corta y se van y así que... ok, así que volvemos a contar un poquito. No, lo de recién, igual yo sé que habrá habido cortes todo el tiempo, disculpen. Qué macana, che, está. Y ahora ya le estoy echando la culpa a la máquina, no tanto a la... A ver, no, pero igual tiene la ficha como media sueltita, yo siempre la trato de agarrar. Nada, ya. Creo que este fin de semana ya soluciono todo. Vamos a ver si mejora con la nueva máquina. Creo que el lunes ya la tengo. Ojalá que ya el lunes arrancamos mejor. Sí, ya no está llegando esta. No está llegando con la potencia, nada, ya está para jubilarse. Lo que comentaba de Java era que... bueno, espero que no se corte. Igual la grabación queda bien, eso por lo menos zafamos con eso. En cuanto a Java, yo decía que es un lenguaje que pide muchas reglas. Tiene muchas reglas, es más robusto, ¿sí? Y tiene más sentido, porque en otros lenguajes algunas reglas son caprichosas. Son, bueno, hay que hacerlo porque sí. Java tiene lo suyo también, pero tiene su lógica compleja. Entonces hay que aprenderse más reglas todavía. Van a ver también que a veces por limitaciones, por ejemplo, Java no tiene multiplicidad en herencia, mientras que Python sí. Entonces hay que entender en Java el concepto de interfaces, de interfaces, e implementar. Una cosa es implementar una interfaz, otra cosa es traerse una herencia, no heredar.
Entonces es como que la falta de cosas hace que sea más complejo con reglas, pero al final, si uno respeta y conoce todas las reglas, que de hecho si algo sale mal, si algo lo hago distinto a las reglas, Java no compila directamente, pongo play y ya se rompe todo, o no hace lo que yo quiero. Entonces por eso les decía que es mucho más complejo, pero es mucho más robusto y el concepto de programación de objetos es la típica de la empresa grande, del banco, de, no sé, yo les digo hasta hace algunos años. Después puede ser que haya cambiado por sistemas de APIs, ¿no? De sistemas que van a ir trayéndose librerías y consumiendo librerías. Quizás otro paradigma. Pero de todos los 2000 hasta los 2015, 2016, fue todo de esta manera, pensado como programación orientada a objetos. Todos los sistemas internos grandes, de empresas grandes, generalmente fueron hechos en Java y con esta visión, ¿no? Con este paradigma de programación orientada a objetos. Así que si la cosa va cambiando, por lo menos lo aprendemos para mantener cosas pasadas, ¿no? Que igual aquellos que usan la programación funcional, aquellos que consumen APIs, también tienen este concepto de programación orientada a objetos. En menor medida, pero está. Después vamos a ver los frameworks que nos van a ayudar un montón. Pero tenemos que recorrer todo, ¿no? Más allá de que se cortó algo que quieran que vuelva a decir, que se escuchó cortado, que quieran que volvamos a comentar, los escucho, ¿eh? Pueden poner nada o pueden hacer la pregunta también, ¿eh? Si hay que repetir algo. Se escucho. Genial, genial. Bueno, ¿cómo pensamos entonces con este paradigma? Dice, se corta un poco pero se entiende. Qué lástima, che, qué lástima. Estoy tocando el cable pero me parece que es en vano. Fue apagada la máquina, la volvió a prender, así que de memoria está como que recién prendida, pero bueno. ¿Cómo se piensa con PO? Es muy parecido a cómo lo haríamos en la vida real. Por ejemplo, vamos a pensar en ¿qué? En un coche. En un coche, la típica, el ABC, el hola mundo, es el coche de la PO. Entonces sabemos que el elemento que queremos informatizar es el coche, que tiene características y funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, la característica, como dijimos, marca, modelo, color, número de patente, cantidad de ruedas, si tiene aire acondicionado o no. Y las funcionalidades: arrancar, frenar, doblar a la derecha, doblar a la izquierda, acelerar, ¿no? Inclusive cosas más complejas como estacionar, eso también lo puede hacer. De hecho, Tesla es muy probable que tenga un algoritmo para estacionar un auto, así como para manejar, ¿no? Ahora si pensamos el ejemplo anterior desde el esquema de programación de objetos, sería de la siguiente manera. El elemento principal, entonces, que decíamos no coche, sino auto, para nosotros, auto va a ser la clase auto. Dentro de la clase auto va a haber características que le vamos a decir atributos, ¿sí? Y funcionalidades que le vamos a decir métodos, ¿sí? Entonces las clases tienen atributos y métodos. Los atributos, como dijimos, marca, color, modelo, año de fabricación, tiene rueda de auxilio, tiene aire acondicionado. Funcionalidades: arrancar, doblar a la derecha, acelerar, desacelerar, inclusive estacionar. Y acá lo que viene a continuación, quizás todavía de manera un poco precaria, vamos a verlo como más profesional. Esto es de hecho se parece mucho al DER, ¿se acuerdan del diagrama de identidad relacional? El DER, que tenía como una tablita, ¿no? Tenía el nombre y teníamos los campos. Inclusive le podemos decir de qué tipo de datos eran los campos, cuál era la llave primaria, cuál era la foreign key, ¿no? Pero en este caso tenemos justamente lo que serían los
los campos de la tabla como color, marca, modelo, que esto van a ser los atributos. Y por otro lado tenemos funciones, miren, pues dice estacionar, abre y cierra paréntesis, como las funciones. De hecho los métodos son funciones, ¿no? Pero les vamos a decir métodos porque esa función particularmente pertenece a una clase. No es una función suelta como las que veníamos trabajando, ¿sí? Estacionar, arrancar, parar. Vamos a ver algunas que son también arquetípicas de cada clase. Para poder comentar el anterior esquema de PO fácilmente, aparecen los denominados diagramas de clase unificados, que ilustran todo según estándares justamente de la UML, ¿sí? Lenguaje de modelo unificado. Es decir, nos pusimos todos de acuerdo para decir que este gráfico representa, ¿sí? Un sistema, porque va a haber varias clases que van a estar conectadas entre sí y eso van a formar el sistema. Estructura estática que describe la estructura, estructura estática que describe la estructura de un sistema mostrando las clases del sistema. Los atributos, después vienen las operaciones, en realidad los métodos, ¿sí? Y estos van a tener flechitas, algunos no, algunos van a estar sueltos, algunos van a conectarse, es decir, van a estar relacionados, van a tener relaciones entre sí. Ahí tenemos persona, nombre, edad, mostrar. O sea, muestra los datos. Me imagino que mostrar es mostrar los datos de la nombre y edad. Esto no es muy profesional, ya lo vamos a hacer bien nosotros. Películas, miren películas, tiene un montón de atributos, nombre, tipo, hora, sinopsis, idioma, clasificación, ID, responsable, taquilla. Y tiene el símbolo más. ¿Ven que tiene el símbolo más? Después dice ver tráiler como método, seleccionar horario, seleccionar películas, salir, métodos. Y están los más, nos está diciendo también que estos métodos y estos atributos son visibles al exterior. Es decir, que podemos hacer que algo se vea por fuera de la clase y cosas que no se vean por fuera de la clase, ¿sí? Sí. Por ejemplo, en vuelo, acá, todos los atributos están con un menos. Menos, menos, menos. Los que están con un más son los métodos. Esto quiere decir que podemos trabajar con los métodos, los podemos llamar por afuera de la clase, pero nunca vamos a poder llamar fecha de regreso, tipo de vuelo, hora de salida, hora de llegada, ¿sí? Un poco se entiende porque cada vez que creamos un vuelo, nadie puede venir y equivocarse y cambiar un dato de esto, ¿no? Si hora de salida es 9:30, si el sistema no lo cambia, nosotros como programadores no podemos tener el equívoco de cambiarlo, ¿no? Entonces, yo si estoy trabajando, por ejemplo, tengo una compañera en otro área, pero que está desarrollando esta parte de ticket y está trabajando. Yo necesito hacer otra cosa, por ejemplo, no sé, yo me encargo de marketing y veo las ventas de los vuelos. Bueno, lo bueno es que puedo ver, buscar vuelo, quizás, pero no puedo modificar un dato, no puedo ir al atributo en sí, al valor del atributo en sí, y cambiarlo yo. Si está así, lo puedo cambiar, pero si está encapsulado no lo voy a poder cambiar. Ya lo vamos a charlar, esto es una clase específica de encapsulamiento, pero simplemente les voy comentando. Su primer pensamiento con PO. Dice, ¿cómo sería el problema a resolver? Que se modela con las siguientes clases. Esto no es para agarrar PyCar ni nada, simplemente es para pensarlo. Utilizando los diagramas que vimos recién, ¿cuál sería el problema que se quiere resolver? ¿Hay o habría una relación entre las clases? Acá tenemos entonces persona, películas y vuelo. ¿Qué pretende solucionar? Acá lo ven todo muy como problema, pero piensen también en un sistema, ¿no? Más que nada en acciones de un sistema, qué hay que hacer, más que también qué hay que resolver. ¿Qué piensan, por ejemplo, sobre persona? ¿Qué resuelve? ¿Qué puede resolver en un sistema?
para los datos personales, datos de cada Sí, uno. sí, imagino que pensaban que era como básico, pero sí, es exactamente eso, ¿no? Es poder tener datos de la persona, ¿no? Y mostrarlo también en el sistema. Es cuando alguien pide un dato de una persona, se lo pueda mostrar, ¿no? Es algo simple y básico, pero está ahí y resuelve eso, ¿no? Resuelve eso. Buenísimo. Bárbaro, bárbaro. En películas, inclusive pueden ver si es un modelo de negocio, ¿no? Porque dice responsable taquilla. Eso me da una pauta, ¿no? De qué es el sistema. Nombre, o sea, el nombre de la película, tipo de la película, hora, sinopsis, idioma, clasificación. Y después es ver tráiler, seleccionar horario, seleccionar películas y salir. Es típico de un sistema de cine, ¿no? Llámese, no sé, Atlas, Hoyt Cinema, ¿no? De esos que vamos a sacar la entrada. Es información justamente de eso. Inclusive, bueno, le pueden poner los trailers ahí para ver si elegir una u otra película. Seleccionar el horario de película. Antes podemos seleccionar y hacer un filtro por película, ¿sí? Resuelve sacar un ticket para ir al cine, ¿sí? Porque hay un ID responsable de taquilla. Más que nada por eso me dio la idea de que es cine. Y no es blockbuster. Encima es un horario para ver la película. Así que es el cine de cabeza. Profe, yo había pensado, no sé si resuelve sacar un ticket o es como la base de datos para manejar las diferentes películas de un cine. O sea, no sé si, o sea, es para, o sea, porque uno puede ver ahí la sinapsis, el tráiler, todo eso cuando uno compra las entradas. No sé, hace mucho que no saco entradas por internet. No sé si uno puede ver el tráiler. Vas directamente, pero si vas directamente tenés el tótem, ¿no? ¿No te mandan ahí a la maquinita o no? Lo haces por coso, ¿no? No sé, hace mucho que no hago cine. Ah, ok. Ok, yo cuando estoy muy atento a las promociones, enseguida estoy viendo el 2x1 en la tarjeta, así que, bueno, y también que guste la película, ¿no? Sí, se puede sacar online, pero también presencial, y tu idea es más que nada que es el sistema del cine, el sistema interno. Exactamente. Está muy bien, está muy bien. Pero mirá cómo podemos reutilizar esto. Imagínate que quizás CARP puede pensar que hay administrativos que están acomodando, por ejemplo, el horario de las funciones. Entonces tenés varias películas y acomodás las funciones porque seleccionás horario y le das un horario, por ejemplo. Esa es buena. Está muy bien. Y de hecho, seleccionar horario puede ser también, es un método de ese administrativo interno que está organizando el cronograma del cine. Hermoso, está buenísimo eso, pensarlo así. Ahora ya estoy de ese lado casi, yo estaba del otro lado. Pero yo también, como usuario, estoy usando la entidad o la clase película. Porque yo también puedo seleccionar un horario, quizás ya pautado, ya está hecho, no lo puedo cambiar, lo puedo seleccionar. Y quizás el del sistema tiene un método que es cambiar horario, ¿sí? Quizás reacomode la grilla también, ¿sí? Seleccionando una película de un catálogo, ¿sí? Yo también voy a utilizar de este lado del mostrador, digamos, seleccionar película. Vos te vas a poder desloguear, vos sos del lado de Hoyt Cinema, vas a poder armar todo y te vas a poder desloguear. Yo también voy a poder desloguear después de que compré entradas, por ejemplo. Así que podemos, esta es la reutilización, ¿no? Una misma clase puede ser usada de distintos actores, ¿sí? Va a estar consumida por distintos actores. Eso es lo bueno que tiene, la abstracción, la reutilización, ¿sí? Y después, bueno, la última yo creo que ya se dan cuenta, ¿no? Por la información, ¿no? También puede estar de los lados del mostrador ahora. Puede ser un sistema interno de la aerolínea y también puede ser un sistema que ofrece la aerolínea para los clientes. O sea, la usa el cliente o la usa el administrativo interno. Reservar, modificar, más que nada por reservar y por modificar. Claro, yo no voy a poder modificar un vuelo. Ahí está más del lado del sistema, ¿no? Bueno, quizás modificarlo tendría que encapsular, tendría que decir menos modificar en vez de más modificar, si lo pensamos. Y más allá de eso, ¿encuentran alguna relación entre estas?
alguna relación entre estas o no tienen nada que ver. De hecho dijimos como tres cosas distintas, tres sistemas distintos. Una empresa aérea, una empresa de cine y una clase de personas. Ahí ya está redes. Dice, estoy desactualizada respecto al cine presencial. ¿Alguno encuentra alguna relación? Hoy me corono como la que dice pavadas. ¿Por qué? Yo No, por agarraría favor. y elegiría qué película voy a mirar en mi vuelo como persona. Está buenísimo, lo hemos pensado mucho eso antes. Y esa es la forma que encontramos, muy bien, Car, no dijiste ninguna pavada. Es la forma que encontramos de conectar las tres, ¿no? Puede ser que la persona interactúa primero con el sistema de la aerolínea, pidiendo su vuelo, sacando un vuelo, y una vez que toma el vuelo, en su pantalla del asiento de adelante, tiene un sistema que es de reproducción multimedia y tiene esto. A ver, si fuera así, quizás no tendríamos el ID de taquilla, no existiría el ID. Puede ser que nos pidan clasificación de las películas para ir mejorando el servicio, si fuera eso, ¿no? ¿Vieron cómo lo podemos transformar? De hecho, capaz que esto era de Hoy Cinema, pero ahora tiene aerolíneas con su sistema de vuelo, se trae información de otro sistema totalmente distinto. Pero puede reutilizar un montón de cosas. Ver tráiler de una, eso está justo para los que vuelan y se sientan y pueden elegir. Quizás no el horario, pero sí seleccionar películas y sí salir, ¿no? Un botón que salga de la interfaz y me lleve al menú principal. O me apague la tele. Muy bien. Así que yo como persona interactúo con películas, persona interactúo con vuelo y el vuelo interactúa con películas, porque la película es parte del sistema multimedia que tiene la aerolínea, que es esta. Muy bien, excelente, Gar. Con el ejercicio anterior notamos que los problemas complejos no son solo una suma de clases, son además relaciones entre clases. Acabamos de relacionar las tres entre sí, encima. ¿Qué tipo de relaciones encontramos? ¿No? Son de tres generalmente, que son las de agregación, asociación y generalización. ¿Sí? La orientación de objetos intenta modelar aplicaciones del mundo real tan fielmente como sea posible y por lo tanto debe reflejar estas relaciones entre clases y objetos. No sé si existen algunas más, algunas intermedias, pero las que más vamos a ver y las que son más obvias, y si codeamos bien, no utilizamos más que estas, son las de agregación, asociación y generalización. O especialización, por herencia múltiple o herencia simple. Ya las vamos a ver. Vamos a ver agregación entonces. Esta relación se presenta entre una clase todo y una clase parte que se compone de todo. Por ejemplo, tenemos la clase coche o auto y la clase motor. El motor va a tener sus atributos, va a tener su funcionalidad, pero el coche necesita agregar ese motor para ser creado. Entonces hay una relación de que creo una instancia de tipo motor, V8, tengo un auto y me traigo el motor V8 a esa instancia de auto que yo creo. ¿Sí? No se repite en este caso. Por ejemplo, coche tiene como atributo color, marca, modelo y motor, mientras que el motor tiene número de serie hiper simplificado, ¿no? El auto, por un lado, tiene el método de estacionar, arrancar y parar, y el motor tiene el método prender. Al final el coche va a prender el motor, pero necesita que esto sea un componente de coche. Si vemos, y esto no es casual, vemos los atributos, color, marca, modelo, empieza con minúscula. Y motor empieza con mayúscula. No es casual esto, no es un error de tipeo, sino que justamente cuando instanciamos y creamos un motor, las clases se llaman empiezan con mayúscula. Mientras que las instancias son como las variables, empiezan con minúscula. ¿Sí?
Ahí tenemos de agregación. No sé por qué, y la relación tiene un rombito, ¿sí? Tiene un rombito, pero no sé por qué uno es blanco y otro es negro. A ver si recuerdo por qué. La implementación de este tipo de relación se consigue definiendo como atributo un objeto de la otra clase que es parte de. Entonces, justamente, si pensamos, este es cómo lo pensamos. Parte de, van a ver que nos van a servir estas frasecitas para entenderlo y para crear nosotros también más clases, ¿no? Si decimos, sí, el motor es parte de un coche, ahí ya voy a entender que la relación es de agregación. Si es parte de, ¿sí? Los objetos de la clase todo son objetos contenedores. Un objeto contenedor es aquel que contiene otros objetos. Les debo la diferencia entre esto, que está vacío, que está lleno. No recuerdo. Si tuviéramos dos tablas, coche y motor, ¿qué cardinalidad tendría? ¿Qué relación tendría visto desde las bases de datos, ¿no? ¿Se acuerdan las cardinalidades de las relaciones entre las tablas? De MySQL, por ejemplo. Va, de todo SQL, ¿no? Teníamos, no muchas, teníamos de muchos a muchos, de uno a muchos, de muchos a uno, de uno a uno. ¿Qué relación habría si fuera un DER, un diagrama de entidad relacional? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los demás? Los escucho. Digan no sé, aunque sea. No me dejen solo. Manito para abajo, algo. Un silbido, un suspiro. Profe, nos quedamos todos pensando. Calculo que primero sería el coche y después el motor. No, yo preguntaba, quizás no se escucha bien, yo preguntaba por la cardinalidad de relaciones, que puede ser de muchos a muchos, de uno a muchos, de muchos a uno o de uno a uno. Okay. Bueno, nadie se animó, pero las relaciones de uno a uno, ¿no? Sí, Joel. De uno a uno. Exacto. De uno a uno porque un número de serie corresponde a los coches. Exactamente. Por cada coche hay un motor o cada coche tiene como elemento un motor, o sea, de uno a uno, ¿sí? Y va a ser de agregación. Es un objeto que está dentro de otro objeto, que forma parte de otro objeto. Si no existiera esto, no existe el otro también, ¿no? Hay una especie de simbiosis acá, porque si no tengo la clase motor, no puedo crear motores, tampoco puedo crear coches. Sí puedo crear coches, sí puedo crear motores sin tener la clase coche, pero al revés no podemos. Bien, asociación. Asociación. Especifico en relación semántica. Profe, perdón, dale, anda acá, anda tranquila. Queda grabado. Y mañana les hablo y les dejo actividad para mañana. Para cuando quieran, ya saben, pues es asincrónico. Bueno, también tenemos asociación, especifica una relación semántica entre objetos no relacionados. Este tipo de relaciones permite crear asociaciones que capturen los participantes en una relación semántica. Semántica es cuando tiene sentido la palabra que decimos. Son relaciones tipo pertenece a, está asociado con. Se da cuando una clase usa otra clase para realizar algo. Ahí tenemos el coche y el motor. Y también tenemos la persona, ¿no? Entonces, la persona es quien va a arrancar, estacionar, parar. Que en realidad de la persona podría aparecer otra clase nueva, pero con otro tipo de relación, que es la herencia, que va a haber una clase específica, la herencia. Entonces yo podría decir que mi clase chofer hereda de la clase persona.
¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, si lo pensaba así en general, ¿no? Respira, camina, se mueve, come, bueno, hace un montón de cosas. El chofer también hace lo mismo, o sea, hereda funcionalidades de persona, hereda atributos, color de cabello, color de ojos, altura, peso, no sé, manos 2, ¿no? Manos por defecto, con un valor por defecto que es manos por 2. Si no, ya lo sé. Bueno, pues le podría faltar una mano, obvio, las dos también, ¿no? Pero en sí va a heredar características y funciones de la persona y le va a agregar cosas propias del chofer. Por ejemplo, sacar la BTV, pagar la patente, ¿no? Son cosas más de un chofer. O justamente manejar. Así que se va como poniendo más en específico. Y ese chofer va a tener relación con auto, en este caso, porque va a poder estacionar, arrancar y parar. Solamente el chofer del auto va a poder estacionar, arrancar y parar. Después en la realidad, vendrá otra persona, le pasará los papeles para que maneje otro, pero bueno, en sí, en el sistema, pasa esto. Hablamos de la cardinalidad, entonces nos acordamos de la cardinalidad, justamente sabemos que un coche tiene un motor y que la persona está asociada a un vehículo. Ahí nace el concepto de cardinalidad, es decir, indicar el número de objetos que están en la relación. Por ejemplo, una persona puede tener muchos autos y que los coches solo tienen un motor. Así que tenemos relaciones de 1 a 1 y relaciones de muchos a 1, si queremos. Además, sabemos que cada motor pertenece a un solo coche y los coches a veces tienen más de un titular que lo usan, es decir, tienen varias personas para usarlo. Solo por completitud del tema y un poco alejado de la realidad, supongamos que un coche solo puede tener entre 1 y 3 titulares. Es decir, de 1 a muchos. De 1 a muchos. Para pensar, en la cardinalidad lo importante es marcar si la relación es a muchos objetos o si solo es uno. Incluso a veces puede decir a uno o ninguno. Le puede tocar uno o ninguno. Estaba pensando en el motor. Pasa que no tenemos motor. Podemos tener subclases de motor, que sea motor eléctrico, motor naftero, y que el auto pueda tener uno de los dos o los dos también, ¿sí? Es decir, de auto naftero hay una relación 0 quizás si es eléctrico. Entonces existe la clase, pero la relación que tiene con el auto es 0. No tiene ningún motor de nafta, sino que tiene motor eléctrico. Entonces consume del otro motor uno. Y si es híbrido tendrá los dos, ¿no? Bien, entonces veamos bien el concepto de UML, que son los gráficos para representar los objetos. Podemos definir a los diagramas de clases como las clases que usaremos en el programa con las relaciones entre sí. La siguiente imagen representa un diagrama de clases re chiquitita. Vamos a buscar alguna, ¿no? UML example. Me metí en Bing, el peor lugar para buscar imágenes. Ah, esta es re brava. Bueno, vamos con esta. Pará, le pone marca de agua a un UML. ¿Qué le pasaba? Ahí lo abrimos más grande para verlo. Bueno, vemos que está medio inconclusa. Ahí está viendo que el admin no tiene nada todavía. O que el admin está escondido, ¿no? Y nadie sabe qué información maneja el administrador. Eso también puede ser. Tenemos Article Manager, Article. Me parece que este es un diario, ¿eh? Member Manager, Member, Redactor, un administrador, Comment, Article State, pareciera. Publicaciones de noticias, un sitio de noticias, parecería, ¿no? Acá dice Article, por ejemplo, el artículo tiene como... se ve bien joya.
tiene el título, la descripción, o sea, la bajada, ¿vieron cuando es un artículo la bajada? El contenido, el rating, el state, el estado, el rating count y la URL. Muy bien, y miren esto. Esto es muy típico de Java, de decirle de qué tipo de datos es, ¿no? El título es un string, la descripción es un string, es público, menos el contador de rating. Es un entero, ¿sí? Hay un rating ahí, quizás vaya de 1 a 10, quizás. Una URL que es string. Y miren el estado. El estado, el valor, ya no es un string, ya no es un double, ya no es un int, sino que es un article state. Es decir, que el valor es un objeto, ¿no? State me lo va a dar un objeto. De hecho, hay que ver si está article state. Este es article manager. Member selection manager. En algún lado tiene que estar la función, no, tiene que estar la clase article state porque se crea un objeto para darle a ese state. Muy interesante esto. Acá está article state. Es un enum. Mirá qué bien. Es un enum. Solamente tiene atributos, que es publicado, rejected, que es quizás dado de baja o esperando. Si se publicó, si está esperando a publicarse o si se rechazó. Que esos son los tres estados que va a tener entonces article state. Lo estoy viendo por primera vez con ustedes, así que vayan mirando y agregando también contexto. ¿Qué podemos hacer en el artículo? Add comment, agregar un comentario. Remove comment, borrar el comentario. Rate, que es de tipo void, es decir que no devuelve nada. Es muda, la función no tiene return. Get comment, comment, ¿sí? Pero comment es un array de comentarios. Ven que es una lista, para Python es una lista de comentarios. Muy interesante. El comentario, tenemos el texto del comentario, me pareció buena esta nota, o puteando, como hace la mayoría de la gente. Y en date tenemos cuándo se publicó. Es de tipo datetime, ¿sí? El datetime me da el año, el mes, el día, los minutos, las horas y los segundos. Sabemos exactamente cuándo se hizo ese comentario. Y después el contenido del comentario, que va a ser un string. ¿Ven? Y no tiene funcionalidad. Por ejemplo, esta. Después tenemos el miembro, el que está suscrito a este medio. Tiene nombre, email, son strings. Y password hash, string, que está encapsulado, es decir, no está a la vista y está muy bien que sea así, que no se vean las contraseñas. Y después tenemos dos, y que está con hash, está, ¿cómo se llama? Encriptada. No encriptada. ¿Cómo se dice? Cuando se lo pasa por un algoritmo y se la complejiza. No me acuerdo, alguien se debe acordar. Está... Bueno, vos pones sola como contraseña y pasa por un algoritmo y te la complejiza y nadie sabe qué es. Solamente cuando vos pones sola vas a entrar. El redactor tiene la firma, que es un string. El administrador no hace nada o no se ve nada. Tenemos las secciones y el manejador de secciones. ¿Sí? Ahí tenemos también quién es el rol, ¿no? Cuando... dice article manager, dice current article, el artículo que se está leyendo, que es del cual se está tratando, porque recordemos que esto, una clase, ya lo vamos a definir mejor, pero una clase es como un molde para generar instancias en este caso de artículos específicos. Esta es la clase, es el molde, y a partir de acá puedo crear, por ejemplo, el artículo que dice preparar panqueques con avena, por ejemplo. Entonces, ese artículo va a ser creado a partir de esto, de mandarle la información, ¿no? Título, los mejores panqueques con avena. Descripción, entérate cómo comer más saludable a la mañana. Content string, toda la receta, toda la explicación, etc. El rating no lo voy a dar yo si soy el autor, lo va a dar el member, me va a dar un rating. El estado del artículo, quizás ya se publicó, así que published, ¿sí? Mira, tiene un número, pues dice published int, rejected int, waiting int. Tiene un número, 012 quizás. Número entero.
Yo le hubiera puesto string, ¿no? No, le hubiera puesto booleano. Publisher, true, false, rejected, true o false y waiting, true o false. Si está publicado es publisher, true, rejected, false, waiting, false, por ejemplo. Pero va a usar uno porque es un enum, puede usar uno solo. Está bien. Bueno, le corresponde un número, ¿sí?, de este enum. La URL es donde fue publicada, ¿no? El usuario o el miembro va a ejecutar con un botón, va a escribir y va a decir comentar, hay un botón y dice comentar, y se va a ejecutar add comment. Lo puede borrar, quizás haya un tachito de basura, se arrepienta de lo que escribió, puede remove comment, ¿sí? Le puede dar un rate, calculo que esto también es de rating, start inf, ahí ya no sé bien, ahí ya no sé. Si alguien entiende algo de rate. Y get comment, puedo ver mi lista de comentarios. Puedo ir a un lugar que es mis comentarios y puedo ver dónde hice comentarios en todos los artículos a lo largo de mi suscripción al sitio. Bueno, bastante información, como verán, todo un sistema, por más complejo que sea, lo podemos ver desde acá. Lo podemos ver con este tipo de gráficos UML. Bien, el año pasado estuve trabajando con Visual Studio Code y encontramos UMLetino, donde podía crear, prueben el plugin UMLet para poder crear UMLs, justamente diagramas de clase. Lo bueno, cuando esto se inscribe dentro de un IDE o de un editor de texto, que una vez que hagamos esto y lo dibujemos, se crea automáticamente muchísimas líneas de código automáticamente, con el lenguaje que le digamos. Eso está bueno. Vos lo dibujás y a partir del dibujo y las relaciones que vos haces, te crean todas las clases con sus contenidos, te crea el sistema prácticamente. En realidad, poco el núcleo del sistema. Ahí tienen como vamos en el SAVT, aprendemos a ver si tenemos el link para aquellos que usan Visual Studio Code. Ahora lo voy a probar en PyCharm. Si no, obviamente que online hay un montón. Ven, ahí está. Uno va tirando esto que es una clase, stereotype, ahí le pone el nombre de la clase. Acá le va a poner los bueno, online lo pueden hacer también. Y después lo descargan como... Ahí está. Entonces tenemos, por ejemplo... ¿cómo lo editamos? Sí, lo editamos acá. Esto lo vamos a borrar. Si selecciono acá escondidito, tenemos, por ejemplo, auto. Vamos a borrar todo esto, porque es solamente auto. Y podemos decir ID, que es un long. Podemos decir, vamos a encapsular todo. Podemos decir marca, que va a ser de tipo string. Acá estamos haciendo medio Java, pues estamos haciendo los tipos de datos. Después tenemos modelo, que es de tipo string. Después podemos tener el motor, ¿no? Motor, que va a ser de tipo motor. O sea, tenemos que hacer la otra clase motor, por ejemplo. Qué sé yo, color, que es un string. Por ejemplo, cantidad de butacas o cantidad de asientos, cant, butacas, es un entero. Aire acondicionado va a ser true, bueno, va a ser boolean, depende el lenguaje, ¿no? Pues bool o boolean, o sea, tiene o no tiene, true o false. Y después tenemos también lo más común que vamos a tener es los métodos que van a ser públicos, es decir, tienen el más. Así que más, por ejemplo, frenar.
por ejemplo, acelerar. Y acelerar le voy a enviar, por ejemplo, la velocidad. Velocidad de inicio. Esto me hace acordar la facultad. Y velocidad final, por ejemplo. No, ¿no es velocidad de inicio? Sí, velocidad final en ese tramo. Del final. De hecho, vamos a decirle que velocidad de inicio va a ser de tipo double. Esto es ponerlo de forma bien pro, ¿eh? Podemos solamente poner el nombre y ya está. Profe, eso me hace acordar a biofísica. ¿Cómo sufrí con eso? Sí, movimiento rectilíneo acelerado. Qué feo. Sí, yo igual no sé si esto está bien, pero imaginemos. Velocidad de inicio, velocidad final. Después está la velocidad media, justamente. Pero quizás para acelerar necesito comprobar que la velocidad de inicio sea menor hacia donde quiero llegar, quizás. Encima la velocidad es un double, pero es en kilómetros por hora. Está bien que sea double, pero es medio raro. Bueno, vamos a hacerlo más simple, ¿no? Vamos a decirle que también va a doblar a la izquierda, doblar izquierda, que va a ser... No va a hacer nada, va a ser una función. No retorna nada y no necesita parámetros de entrada. No necesita argumentos, que le pasemos argumentos. Y doblar derecha. Doblar. Bueno, por suerte tenemos el link. Esto lo pueden poner dentro de Visual Studio Code. Y responsabilidades no utilizamos. Nosotros ahora, hay un poco que define los roles de las personas, pero nosotros lo mantenemos así. Ahí tenemos nuestro auto. Y después podemos hacer motor, podemos hacer varios. Así que muy práctico esto por si no tienen instalada la herramienta. Pueden usarlo online y después lo descargan. Porque creo que hay una actividad de estas bellas actividades. A ver, igual yo lo quiero instalar acá después para tener internet y para mostrarles cómo de ahí podemos generar código. Igual yo creo que sí, cuando trabajás sí, te dan un UML, bueno, joyita. Esto lo puedo cerrar, sí, ¿no? Sí. No lo saco. Ahí tienen export y pueden exportar la imagen. ¿Por qué? Porque me parece que se avecina un laburillo. Pero lo cerré, no lo estoy viendo, che. Bueno, volvemos acá a la clase 13. Me parece que lo perdí la diapositiva cuando abrí el link a UMLet. Bien, tuve la cordura de poner el link hacia la herramienta online. Sí, aunque el año pasado nos pasamos trabajando en Visual Studio Code. Esta vez como me quiero pasar a PyCharm para que veamos las dos, ¿no? Lo tenemos ahí. Entonces, nuestro primer DC, diagrama de clases, ¿sí? UML, el lenguaje de modelado unificado. Crear un diagrama de clases UML-tino para modelar la siguiente situación. Problemática. Se quiere crear un programa para administrar los productos que se venden en un negocio. El negocio tiene varios empleados y cada empleado posee un contacto. Bueno, no es tan largo. Es el largo que ustedes quieran, ¿no? Como verán, ahí el de auto puse varios, podría haber puesto mucho menos. Ustedes también pueden poner mucho menos. Dejamos acá en esta actividad que es genérica, es decir, la hacemos en clase. Aprovechen, háganla. Si les parece, ahí está. Crear un diagrama de clases con UML-tino para modelar la siguiente situación. Entonces, problemática. Se quiere crear un programa para administrar los productos que se venden en un negocio. El negocio tiene varios empleados y cada empleado posee un contacto.
Me parece que, por lo que leo, contacto también va a ser una clase, ¿no? Vamos a tener la clase producto, empleado y contacto. Porque ahí fue medio claro que dice cada empleado posee un contacto. Lo podemos leer de dos formas. Sí, perdón. Yo le iba a preguntar, ¿contacto se refiere a proveedor o a cliente? Porque no termino de entender. Me gusta eso. Nosotros tiene varios empleados. El empleado posee un contacto. En realidad, no creo que no se refiere a ninguno de los dos, sino que es un empleado interno de una empresa que vende productos. Imagínate que puede ser un vendedor, de lo cual, más allá de pensar eso, recordemos que lo está diciendo que hay un empleado en el sistema. Es decir, que está la clase empleado. Y una vez que pensamos en empleado, no tenemos que crear la clase vendedor, la clase administrativo, la clase de recursos humanos, lo que sea. Nos dice empleado, pensemos solamente en la clase empleado. Esa es la abstracción que necesitamos. Entonces es muy probable que el empleado tenga tipo de empleado o que le asignemos un entero para un departamento, o sea, un nombre, entonces está dentro de un departamento, o que sea un string para que le digamos, este está en finanzas, este está en ventas, este está en caja, ¿sí? Y me imagino también que entre todas esas cosas tenés un contacto que va a ser de tipo contacto, entonces armás ahí el contacto del empleado. Y ahí va a tener seguramente dirección, no hagan mucho, ¿no? Teléfono, dirección, mail, listo, adiós. Y del lado de empleado va a tener, por ejemplo, también se va a dar de alta el sistema, así que va a tener un username, va a tener un password, bueno, lo pensarán ustedes. Esto es un poco mente así abierta para ir pensando y tirando cosas. Acá no nos piden nada en específico, es muy genérico y mejor para empezar a pensarlo. Surgen buenas ideas después de ahí. Así que vamos a tomarnos de vuelta, les recomiendo que lo hagan primero para que me cuenten después cómo les fue, cómo fue la experiencia y que para aprovechen el tiempo de clase, ¿no? Son 7:22, yo dejaría 20 minutos y les vuelvo a preguntar y 42 si les parece. Los dejo con esto abierto y escucho preguntas. Ahora justo voy a pasar al baño, pero vuelvo en 5. Voy a escuchar preguntas.
Bueno, ahí estoy de vuelta, veo que no escribió nada, así que me quedo tranquilo. Los escucho y los sigo. Y ahora sí estoy atento.
Bueno, ahí estamos. Estuvieron pensando, trabajando. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo estuvo el UMLetino? O UMLet. Pueden compartir las imágenes que generaron, que exportaron. Aunque esté por la mitad, no importa, aunque hayan hecho un poquito. Para ver más que nada cómo les fue. ¿Qué pensaron? ¿Qué días tuvieron? Estamos todos mareados, profe. Parecía más fácil, pero después se complica. Las relaciones se complicaban, ¿no? Sí, sí, sí. Es complicado de asociar. No pasa nada. Por lo menos, si tenemos las tablas, después las podemos pensar juntos. Eh, el que quiera comparte. Igual estoy refrescando, pero la máquina dice, murió. Ahí está creo. Somos poquitos aparte hoy. Hoy tuvimos bastantes bajas. El frío, profe, se nos fueron todos. Sí, parece que sí. Bueno, entonces no hay nada no hay nada que ver. Bueno, quedará para que lo hagan el resto de la clase, aquellos que están escuchando. Fácil se salió, está como loco esto. Bueno, entonces queda para que lo hagan y no trabajen, ¿sí? Mañana voy a abrir una actividad de entregables, así que va a ser la de funciones. Así que estén atentos, más que nada porque le dedicamos tiempo y seguramente muchos, si trabajaron en clase, lo tienen terminado. Así abrimos esa entrega. Y la semana que viene empezamos ya a codear con la herramienta, ¿no? Con esto que empezamos a ver y a conocer. Ya sabemos que hay una clase que tiene atributos, que también tiene métodos, o sea, funciones dentro. Vamos a ver funciones muy específicas. Dentro de... ya me las olvidado, me acuerdo más la de Java. El toString, lo que se llama str en Python. Después tenemos el init, que es el constructor, que en Java se llama igual que la clase. Bueno, cómo nombramos la clase, qué arquitectura usamos para armar esa clase y después, una vez que armamos la clase, cómo creamos objetos de esa clase. Eso será entonces la semana que viene. Que descansen y que sigan descansando, pues ya veo que no están haciendo nada, están muy baguetes. 7:47. Es tempranito, pero bueno, como no tengo material para seguir, lo dejamos ahí. Nada, espero que utilicen el tiempo también del jueves para seguir avanzando, ¿sí? Para entregar, pero también para seguir avanzando. Nos estamos viendo, buen fin de semana. Nos vemos, profe. Adiós.